Si quieres, silencia tu micrófono mientras tanto y bueno, empezamos enseguida. ¿Listo? Muy buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio que hemos titulado Voces de Inclusión, transformando realidades desde la diversidad. Hoy nos acompaña una persona muy especial quien ha aceptado esta invitación de parte del programa de licenciatura en Educación Especial de la Universidad del Atlántico. Ella es la licenciada Claudia Ávila Vargas. Voy a permitirme leer el perfil que ella compartió con nosotros para que dimensionemos un poco de qué se va a tratar este espacio de aprendizaje. Claudia es madre de Emanuel y de Santiago, y esto le ha brindado una perspectiva única sobre la crianza y el desarrollo infantil. Ella es licenciada en informática, magíster en dirección estratégica y tecnologías de la información y la comunicación, así como en neuropsicología y educación. Además, cuenta con diferentes cursos especializados en autismo y dificultades de aprendizaje. Ha trabajado en el ámbito educativo desde hace 26 años, de los cuales 17 los ha dedicado a la docencia en la Universidad Minuto de Dios. Es una convencida de la necesidad de cambiar como sociedad para transformar los escenarios de aprendizaje, con el fin de pensarla desde el respeto y pues para construir una escuela con una mirada diferente. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme compartir algunas cosas y conversar pues de la mano de ustedes. Yo espero de verdad que las personas que escuchen pues este rato en el que nosotros vamos a conversar, pues este diálogo les pueda servir para algo, ¿no? Así es. Bueno, a mí me gustó mucho tu perfil porque en realidad tienes una experiencia que combina muy bien y resaltando de primero y en primera medida que eres una madre convencida de que se pueden hacer grandes cambios y que esos cambios pues no surgen solamente desde unas esferas institucionales o incluso gubernamentales, sino que deben partir desde la misma esencia de nosotros como educadores y formadores de las nuevas generaciones. Has estado incorporada en el ámbito de la educación inclusiva y personalizada y las experiencias que hoy nos vas a compartir seguramente van a enriquecer a nuestros estudiantes, a los egresados y a todas las personas que se están conectando a este conversatorio. Pero quiero preguntarte, en tu experiencia como docente universitaria, ¿has observado cambios significativos en la formación de los profesionales de la educación y en especial, pues, de aquellos que tienen el gran reto de la educación inclusiva? Y esto, pues, desde la mirada de la diferencia, de la diversidad que tenemos en nuestras aulas. Sí, yo creo que, pues indudablemente, yo estoy acá en Uniminuto ya hace varios años, como tú leías anteriormente. Yo soy egresada de acá, de Uniminuto, de la sede principal acá en Bogotá. Y pues cuando yo estudié, cuando salí egresada, lógicamente hablar de inclusión no se hacía. Es decir, dentro de las propuestas curriculares, ¿cierto? En las mallas curriculares no se visualizaban este tipo de elementos, porque si bien es cierto que al interior de las aulas uno encontraba estudiantes, ¿cierto? Ya como maestra, uno encontraba estudiantes en condición con diversidad, pues como que uno atendía, digámoslo de esa forma, eh, como podía, ¿cierto? Como le resultara fácil o difícil, uno lo hacía, pues porque dentro de las instituciones las directivas así se lo mencionaban o se lo imponían, ¿cierto? Eh, y lógicamente se cometían muchísimas equivocaciones también frente a la manera como nosotros fuimos criados, Liliana. Yo tengo 48 años y en la manera en como yo fui criada, las voces que yo escuché le hablaban a uno del pobrecito, del niño que está enfermito, va a sonar feo, pero así lo decían, ¿cierto? Es que él es loquito, es que el hijo nació bobito, ¿cierto?
Entonces, todas esas terminologías que empezaron en un momento determinado, en las que estuvimos inmersas nosotras o yo, ¿cierto? En mi contexto, dentro de mi contexto, pues empiezan a hacerle a uno ruido o hacerle a uno mella, porque como que a uno sí le generaba un poco de escozor mencionarlo, decirlo de esa forma. Ya el Ministerio de Educación empieza a decir, bueno, es importante, hace unos años, ¿cierto? Es importante que empecemos a hablar de educación inclusiva, pues empieza el boom y pareciera que se hubiese visto como una bola de nieve, como una moda de que todas las propuestas curriculares, venga, cojamos todos para registros de calidad, involucremos este tema de la educación inclusiva, pero tampoco como que sabíamos en qué nos estábamos metiendo, ¿cierto? O sea, como que hablemos de educación inclusiva dentro de las propuestas curriculares, digámosles a los estudiantes que todos los chicos tienen derecho a la educación, aparte porque lógicamente viene un decreto, vienen unas leyes, ¿cierto? Hay toda una normativa que nos empieza a decir a nosotros que debemos trabajarla, pero indudablemente cada vez que tú empiezas como maestra, en el caso mío yo soy docente de la Facultad de Educación del Departamento de Pedagogía, cada vez que uno tiene avante tener esos escenarios de aprendizaje, la clase de necesidades educativas en este caso, capacidades diversas, pues uno indudablemente tiene que empezar a pensarse cómo lo trabajo mejor, cómo lo desarrollo mejor. Y mucho más, Liliana, en el caso mío, ¿cierto? En el caso propio, yo tengo dos hijos, cada uno con una condición diferente, son diferentes, sus formas de pensar son diferentes, pero uno de ellos está diagnosticado ya con su certificado como autista no hablante. Entonces la vida te cambia en el discurso teórico, Liliana, porque el discurso ya no es preparar una clase sobre lo que encontraste en un libro, sino que ya es preparar una clase desde el corazón, ¿cierto? Desde el compartir de experiencias, desde entender y hacer que tus estudiantes empiecen a comprender la vida de una manera diferente. Y yo les digo a los chicos, yo necesito, cada vez que yo entro a clase, en todas mis clases, independiente de que no sean esas, yo les digo a ellos, yo necesito que ustedes miren a los niños, a los jóvenes, a los chicos, con ojos diferentes, con ojos de oportunidad, ¿sí? Y les digo, ¿y por qué les digo esto? Porque cualquiera de ustedes puede ser profesor de alguno de mis hijos, ¿sí? Y a mí me duele, lógicamente, Liliana, me duele la exclusión, me duele, lógicamente, a algunos grupos en los que a veces uno se vincula, ¿cierto? Esos grupos de WhatsApp o en los que uno se vincula de maestros, de familias, en los que se manifiesta que ahí, ¿qué hago yo? No sé qué hacer con este estudiante, no sé cómo hago para que no vuelva. El padre de familia que dice, ¿cómo hago yo para hacer una reclamación? O sea, muchísimas injusticias que encontramos, que las leo, pero que también las vivo. Entonces, frente a tu pregunta, tú dices que si yo he observado cambios, sí, claro, he observado muchísimos cambios, Liliana, pero yo creo que los cambios vienen desde todas estas personas que se han puesto la camiseta, ¿cierto? Y han dicho, voy a dejar de hablar de educación inclusiva porque es una moda, voy a dejar de hablar desde el libro, voy a dejar de hablar desde un autor, sino que voy a empezar a hablar desde la vivencia misma y voy a empezar a decir, en el caso mío, que mi hijo tiene unos derechos, que mis hijos tienen unos derechos, unos deberes, que tienen que la sociedad los tiene que escuchar, que tienen que tener maestros formados, que tienen que tener terapeutas formados, pero no solamente diciéndolo, sino haciéndolo, ¿cierto? Exigiéndolo, formándome para formar a los demás. Entonces, yo creo que sí, lógicamente se ha podido presentar un proceso diferente, porque también, antes de terminar esa pregunta, Liliana, porque también, como yo te decía, cada vez que nosotros, ¿cierto? Un programa del Departamento de Pedagogía, cada año cuando tomamos ese microcurrículo, eh, esa propuesta curricular de estos espacios de aprendizaje, empezamos a decir cómo lo cambiamos, ¿cierto? ¿Qué le incorporamos más? ¿Qué elementos podemos? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que estos chicos de las diferentes licenciaturas, cuando salgan a sus escenarios de práctica, ya como maestros, lo hagan mucho mejor, muchísimo mejor y tengan muchas más herramientas?
esas herramientas que quizás nosotras no tuvimos. Yo también soy, digamos, formada, incluso yo soy fonoaudióloga, mi pregrado es de fonoaudiología y más aún estaba como arraigado todo ese modelo neuropsicológico donde era un concepto muy hacia la rehabilitación, ¿cierto? Era o habilitar o rehabilitar, pero de alguna u otra forma encajar en esa, lo que considerábamos como normal, ¿cierto? Y eso es algo que nos ha ido costando un poco de trabajo despojarnos, ¿cierto? De esa creencia de pensar en que discapacidad es un sinónimo de enfermedad y de que no van a tener oportunidades. Pero en realidad el modelo que tenemos hoy día o al que estamos apuntando, está siendo como, teniendo como grandes desafíos y si bien es cierto, puede haber un número de leyes que lo soporten, pues que busquen y que promuevan esa reivindicación de derechos, hay muchas situaciones en las que son es de las personas, ¿verdad? De los terapeutas a los que se enfrentan, de los docentes a los que se enfrentan, de las mismas familias que por algún tipo de ignorancia, ¿cierto? No perciben o no conciben que su hijo esté en un aula de clases con otros estudiantes que de alguna manera manifiestan esa diversidad. Entonces, para nosotros también desde el programa de licenciatura en educación especial y en general de la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad, ha sido un repensar hacia dónde tenemos que dirigir esa formación, reconociendo que tiene que ser un aprendizaje constante, ¿cierto? Y reconociendo que tenemos que llegar al corazón. Pero una experiencia como la tuya en realidad nos impacta mucho porque te alejas de los libros y te vas a la realidad. Y creo que ese ha sido uno de los mensajes más relevantes que nos has dejado con tu intervención. Y me gustaría, pues, que nos comentes un poco desde el punto de vista como madre, ¿cierto? Como madre, ¿cuál crees tú que son los más grandes desafíos que has enfrentado al buscar esas estrategias educativas para tu hijo? Ya Sí, conociendo toda esa parte de lo que debería ser, ¿cierto? Y a sabiendas de que tú tienes una mirada profesional, ¿cierto? sí, pues a ver, Liliana, te comento. Como yo te mencionaba a ti, yo tengo dos hijos. Uno de mi hijo mayor que tiene 17 años, eh, él tiene una dificultad sensorial, ¿sí? Y tú sabes que toda la parte de la desintegración sensorial, pues tiene muchas características similares al autismo y estas características también hacen que se desregule dentro del aula, ¿cierto? Que sus procesos sean diferentes. Eh, voy a hablar primero desde Manuel para que luego me entiendas el por qué tomé la otra decisión de lo que te voy a decir. Con Emanuel salió graduado el año pasado, pero para mí fue una lucha constante, fue un suplicio dentro de las instituciones educativas, porque yo tenía que ir cada año a hablar con los profesores, a decirles qué era lo que estaba pasando con Emanuel, a decirles cómo hablar con él, a decirles quién era Emanuel, ¿sí? A solicitarles ayuda, y verlo a él totalmente derrotado en momentos cuando llegaba a la casa, el dolor sí, el dolor de mamá. Nunca ninguno de mis hijos ha sido invitado a una reunión de niños, a un cumpleaños, eh, a nada de eso. Sí, absolutamente a nada de eso. Entonces es un dolor, que es cierto, porque uno quiere que ese tipo de procesos ellos los vinculen. Los amigos que llegaban, que no llegaron, la invitación que tú tenías que decías, dile, mi amor, dile a tus amigos que vengan y jueguen contigo y nadie llegaba, las burlas que recibía él por sus maneras de ser. Bueno, entonces cuando tú me haces esta pregunta de cuáles son mis experiencias como mamá, pues han sido completamente complejas, difíciles, hacerle entender al sistema educativo las necesidades de mi hijo y las formas como tal vez hubiese sido más conveniente haber hecho los ajustes, el hacer ajustes yo misma y que los profesores se negaran a hacerlos porque consideraban que él era un niño consentido, ¿cierto? Porque venga que este año yo sí le tocó conmigo, entonces este año sí va a aprender que es bueno y lo maltrataban,
¿cierto? Y tener que ir yo al colegio, hablar con el profesor, que el niño llegara llorando a la casa, o que me dijera ya no quiero ir al colegio, o que me dijera es que yo soy bruto porque me lo dicen en el colegio. Bueno, toda esta cantidad de cosas que te llena a ti de rabia porque tú dices, estoy en una facultad de educación formando chicos para maestros y lo estoy haciendo con todo el corazón, con todas las ganas para que las cosas cambien y cuando llego a mi casa me encuentro con este cúmulo de indiferencia, de apatía, de grosería, ¿cierto? De injusticias que hacían contra mi hijo. Emanuel es un niño hablante, pero aunque es un niño hablante, es un niño que se silencia ante el dolor. Y cuando nace Santiago, pues Santiago es un niño autista no hablante, lo que hace que totalmente nosotros tomemos la decisión sí o sí, bajo la perspectiva de lo que hemos visto con Emanuel, que sea un niño desescolarizado. Entonces, Santiago estuvo solamente dentro de una institución educativa en su preescolar y en esos 2 años que estuvo también nos pasaron un cúmulo de cosas bien complejas y bien difíciles eh, ante el silencio de él, ¿no? Ante la forma de él no poder comunicar lo que estaba sucediendo. ¿Qué me lleva a mí como mamá o qué aprendizajes me tiene todo esto como mamá? Primero, lo que tú decías, el estar todo el tiempo, Liliana, independiente de que esto lo escuche una mamita que tenga una formación o no, ¿cierto? Es decir, una formación profesional. Cuando yo soy mamá, yo me convoco, si yo tengo un niño en condición con diversidad, independiente de que tenga o no tenga estudio, yo tengo la obligación de formarme frente a la diversidad de mi hijo. Tengo la diversidad, tengo la obligación de defenderlo y de defenderme. Por eso me tengo que formar ante las políticas, ante procesos educativos, ante procesos clínicos, aunque suene que no, pero sí, desafortunadamente lo hacemos, ¿cierto? O sea, es decir, la mirada tuya empieza, Liliana, a ampliarse totalmente, porque en el caso de Santiago empezamos a diseñar esa propuesta curricular que se ha cambiado como 80.000 veces, ¿cierto? La propuesta de él, en la que ahora, por ejemplo, la propuesta de Santiago en este momento está pensada desde los lineamientos de la primera infancia. Santiago es un niño de 10 años, pero la propuesta de él está pensada desde los lineamientos de la primera infancia. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno en el neurodesarrollo. La propuesta de él está transversalizada por las habilidades básicas adaptativas, porque es que a mí como mamá Liliana yo entendí, después de muchos tropiezos, que a mí no me interesaba que mi niño aprendiera ciencias sociales, eh, todo ese cúmulo de cosas. A mí eso no me interesa, Liliana. A mí me interesa que mi hijo sea feliz, a mí me interesa que mi hijo se pueda bañar solo, que coma solo, que se defienda solo, ¿cierto? Que si le dan una moneda, sepa que puede ir a comprar algo, que se haga entender, ¿cierto? Que se sepa comunicar. Esas son las habilidades que yo como mamá necesito, pero son las habilidades más complejas, es decir, son supremamente complejas, pero es tan difícil para que uno como familia entienda eso, Liliana, y perdóname, pero molestamos tanto porque los niños estén dentro de un sistema educativo cuando el sistema educativo no está preparado para entender este tipo de cosas porque no comprende que para ellos es complejo hasta ponerse un pantalón ellos solitos, ¿cierto? O sea, el subirse un pantalón puede durar un año de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ante estos procesos de esta propuesta curricular, pues empiezo yo a decirme, tengo que colocar habilidades básicas adaptativas, tengo que trabajar con las habilidades rectoras, tengo que trabajar con el tema bueno, trabajemos con proyectos, en este caso, trabajemos por proyectos, lo que conoce con el proyecto de aula, pero trabajemos con proyectos, trabajemos procesos de comunicación, o sea, es decir, ¿qué necesito yo abordar y cuál sería la excusa para que él aprenda haciendo esas cosas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos 2 meses estamos trabajando con un proyecto de animales. Y en el proyecto de animales, entonces, eh, Santiago mira las fichas de los animales, coloca el nombre del animal en la ficha que corresponde, entonces estamos trabajando toda la parte de vocabulario, ¿cierto? Pero también empezamos a mirar, bueno, cómo se escribe el perro, tratemos de escribir perro, trabajamos entonces agarre de pinza, que tiene que ver con toda la parte escritural, pero también tiene que ver con la parte motriz, ¿cierto? Toda la parte motora, pero también entonces empezamos a decir, venga, ¿cómo hace un perro? Un perro se hace en 4, venga, tratemos de hacerlo y entonces trabajamos imitación, es decir, hay un poco de habilidades, Liliana, que nosotros como familias a veces desconocemos,
que pensamos que el maestro cuando hace una canción o hace una ronda infantil está perdiendo tiempo, pero resulta que ante esa ronda infantil o ante ese juego que se está generando, hay un poconón de habilidades que se están desarrollando y de aprendizajes que tenemos todo el tiempo afuera, ¿cierto? En otros escenarios. Eh, y pues eso, Lili, yo creo que lógicamente la propuesta de él está transversalizada también a la luz del diseño universal para el aprendizaje, todo su proceso sensorial, ¿sí? Porque es un niño autista, porque todo el proceso de él ingresa desde la vía sensorial. Entonces, eh, indudablemente de las experiencias que yo te puedo decir como mamá es entender que mi hijo es único, entender que cada uno de mis hijos aprende de manera diferente, pero en el silencio de Santiago es pensar como Santiago, es mirar hacia donde él mira y tratar de mirar qué es lo que mira. Sí, no sé si me hago entender. Cuando él está mirando a un lado determinado, yo empiezo a mirar qué es lo que estará mirando allá para poderle dialogar sobre eso, Liliana. Entrar en esos diálogos para poder conversar con él, entender su silencio, escribir sus palabras y cantar. Nosotros hacemos algo muy bonito en casa y es que mi esposo, mi hijo y yo hablamos con la voz de él. O sea, es decir, Santiago nos hace caras, le vamos a dar algo y él no quiere y hace así, y entonces alguno dice, no, mami, no me dé eso, eso está feo, ¿sí? Es decir, como si estuviésemos, le damos voz con la voz de nosotros, verbal, ¿sí? Pero indudablemente yo creo que este sí que sea como un llamado para todas las mamitas y es, nunca pensemos que solo el sistema de salud nos va a poder ayudar, porque el sistema de salud tiene a nuestros niños una hora en la semana en una terapia, Liliana. Nosotros los tenemos más tiempo y es obligación de nosotros, de familias, trabajar para que ellos logren una dependencia sana. No sé si te respondí. Sí, por supuesto, pero has también apuntado varias ideas bien interesantes y al inicio de tu intervención mencionabas, Santiago no está desescolarizado, pero en realidad está con una escuela en casa, ¿cierto? Entonces, de pronto me gustaría que profundices un poco en ese tema de la escolarización en casa. ¿Cómo tomaron la decisión? Ya nos has mencionado un poco que fue una decisión concertada y a raíz de la experiencia que habían tenido incluso con su hijo mayor. Pero, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el día a día? ¿Tienes un profesor, una profesora que te apoya? Como para dimensionar un poco ese elemento clave que nos has mencionado? Bueno, Liliana, nosotros hemos pasado, como te decía yo a ti, por varias etapas. Yo soy docente, por lo tanto, tenía la mala costumbre de pensar que aprender era matemáticas sociales, español, biología. Tenía la mala costumbre de pensar que esa era la manera de aprender. Tenía la mala costumbre de pensar que era necesario pensar en un horario de clases, ¿sí? Es decir, estaba académicamente intoxicada, ¿sí? Entonces tenía todos fueron tropiezos, Liliana, ¿no? Empezar con un horario en el que le decía de tal hora a tal hora trabajan tal cosa, ¿sí? Le dejaba a la persona a la profesional que se quedaba con Santiago, que siempre han sido chicas egresadas de acá de Uniminuto, ¿sí? Siempre han trabajado chicas egresadas de acá, pues, estudiantes que han sido mías. Entonces tenía esa mala costumbre de pensar en esos procesos. Pero a raíz de lo que yo voy aprendiendo, a raíz de los tropiezos que voy teniendo con Santiago, de ese acostarse, porque créeme Liliana que esto es una cosa de que tú te acuestas como familia y todos los días estás pensando por qué no salió, por qué no mueve la boca, por qué no está vocalizando, por qué ayer dijo un sonido y hoy ya no lo di, o sea, todos los días, esto es de todos los días pensar cuál es la estrategia que yo estoy utilizando mal, ves una charla y te metes, ves un método que salió y lo buscas, investigas, lees. Entonces, a raíz de todo eso empieza la propuesta de Santiago a cambiarse. Hasta el año antepasado la propuesta de Santiago estaba pensada solamente a la luz de las habilidades básicas adaptativas. Entonces, la chica que llegaba a casa, yo le decía, vamos a trabajar las habilidades básicas adaptativas,
vamos a trabajar sobre 7 líneas de las básicas adaptativas, una que se llama comunicación, otra que todo el trabajo motor, otra que se llama autonomía, yo le iba diciendo, ¿cierto? Teníamos una hoja grande allá en la cocina, íbamos chuleando lo que iba logrando, ¿sí? Como que hasta dónde lo está logrando, si un 10%, un 20%, si nos devolvimos, qué ayudas le dimos, si hubo ayuda total, ayuda parcial, ayuda gestual, ¿cierto? ¿Qué tipo de ayuda se le está necesitando? Bueno. Y este año la propuesta cambió. Este año la propuesta cambió, Liliana, no sé si quieres te la comparto, yo tengo acá la pantalla, pues no la tengo acá en la pantalla, pero ¿sí? No te escucho. Permíteme, te concedo el rol para compartir pantalla. Listo. Ya debes tenerlo. Sí, regálame un segundito, porque ahora no encuentro la pantalla tuya. Acá está. Regálame un segundito, yo voy a, mientras ingreso aquí al correo, pero pues como les decías, pues, como les estaba diciendo, la propuesta de Santiago empieza a cambiar pues a la luz de varias cosas que se están haciendo, pero también, Lili, sobre todo a la luz de algo bien bonito, y es que yo acá en la universidad tengo una clase muy bonita que yo quiero mucho, que es diseño curricular. Tengo la clase de diseño curricular y ya llevo bastante tiempo trabajando con ella, y la clase de gestión educativa, donde la pensamos para rectores. Y entonces yo, el año pasado yo decía, venga, yo les digo a los chinos un poco de cosas, les hago hacer propuestas de educación alternativa, de escuelas alternativas, eh, tengo algunas cosas de esas, pero yo debería, ¿cierto? Debería, esto que les digo a ellos que hagan, pues yo debería sentarme a hacerlo, o sea, porque yo lo tengo, pero es, ¿por qué no hago un documento sobre eso? Pues ya un documento real, no que lo tengan un cuadernito escrito ahí como en borrador, sino un documento real. Entonces empecé a hacer el documento, ¿sí? Ahora sí te voy a compartir acá el documento. Eh, aquí está. Se me dice cuando, si lo ves. Ya empezó a cargar. Listo, ahí dice, propuesta curricular Santiago Areva. Listo, esa es la propuesta de Santiago. Es la propuesta que yo le entrego también, porque además, Liliana, aquí hay algo que ver, y es que esta propuesta, es decir, cada que llega un terapeuta nuevo a casa, porque Santiago recibe sus terapias de manera virtual, y algunas van a casa, el psicólogo comportamental va a casa, que es el que manda la EPS, pues siempre llegan a preguntarle a uno, venga, es que yo hago un proceso desde las instituciones educativas, de acompañamiento en colegios, pero pues él no está en colegio acá, entonces yo qué voy a hacer, yo qué vengo a hacer acá, ¿cierto? Pero también la profe que llega, la profe nueva que llega, ¿cierto? Y me dice, ven, profe, explícame yo cómo voy a trabajar con Santiago. Entonces, lo que empiezo a hacer es, voy a presentarles la propuesta curricular ya bien estructurada, de tal manera que comprendan qué es lo que se pretende hacer, cómo se pretende trabajar y por qué lo quiero de esa forma, ¿sí? Y un poco también para ayudarme yo. Aquí está la propuesta de él, está la justificación. La propuesta de él se llama Vivo, Juego y Aprendo, una ruta sensorial e inclusiva para el desarrollo de las habilidades adaptativas. Y de plano tú te das cuenta aquí que ahí ya estoy diciendo, pues, como cuál es la transversalidad de la propuesta. Hay una justificación que, como yo te digo, pues está establecida desde los lineamientos de la primera infancia, ¿cierto? Desde lo que plantea el Ministerio de Educación. Y empiezo, y les menciono acá, pues que vamos a trabajar por proyectos. Tenemos unos ejes grandes en esta propuesta curricular, que son los que tú estás viendo acá, ¿cierto? Yo soy, yo puedo, el cuerpo como lenguaje, exploro, observo y transformo, comunico lo que siento, vivo, convivo y me cuido, ¿cierto? Estos ejes transversales que lo que hacen un poco es pensar en la potencialidad de esta propuesta curricular de Santiago. Esos ejes curriculares no son las áreas del saber como en sí, es decir, no es lo que se le va a enseñar, sino como de manera general la preocupación que yo tengo, digámoslo así, o lo que yo quisiera que de alguna forma al interior de todo se trabaje, se aborden estos ejes curriculares. Y ahora sí vienen las áreas del saber, ¿cierto? Pues en áreas del saber, como lo coloco acá, pues están directamente conectadas con las habilidades básicas adaptativas. Entonces hablamos de, estas sí son como las, digámoslo así, si lo habláramos en una institución, como las materias, ¿sí? Entonces hablamos aquí de expresión corporal y movimiento,
Entonces acá trabajamos desarrollo de conciencia corporal, coordinación motriz gruesa y fina, juego corporal, habilidades básicas adaptativas, desplazamiento seguro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desplazamiento seguro, trabajarle que pase una calle mirando por lado a lado, ¿cierto? Esperar el semáforo, saber que si viene un carro tengo que parar, ¿cierto? Entonces, es decir, y mira que acá estamos trabajando toda la parte de coordinación, pero también tiene que ver con la atención, también tiene que ver con la invitación. O sea, hay muchos procesos que se tienen que empezar a trabajar solamente en esta parte. Y que son habilidades que van a ser necesarias para su independencia, ¿cierto? Y Exacto. para toda su vida. Muy Uh -huh. interesante. Sigo acá como la comunicación multimodal, trabajar con pictogramas, gestos, señas, tableros y dispositivos. Yo, ya, hablando ya que tú eres, Liliana, que tú eres fonoaudióloga, yo hablo mucho con, bueno, cuando tengo la junta médica y estoy con la fonoaudióloga, yo alego mucho sobre algo y es que ellos me dicen, vamos a trabajarle sobre solamente una vía. Por ejemplo, solamente trabajemos de pictogramas. Y yo les digo a ellos, no, yo no lo voy a hacer y no lo voy a permitir porque es que yo no sé si Santiago está entendiendo los pictogramas, yo no le voy a dejar de hablar a él porque a veces llegan y empiezan a hacerle solamente las señas y yo les digo, no, Santiago no es un niño sordo, él escucha, ¿sí? Entonces, aquí hay que hablarle, hay que gesticularle, hay que mostrarle los pictogramas, ¿sí? O sea, hay que hacerle todo, porque por algún lado el lenguaje y la comunicación va a ingresar. ¿Cuál es? No lo sé. No sé, Liliana, porque pues yo, él no me ha hecho, sí, no me ha mencionado cuál es. No he logrado entender esa forma, cuál es específicamente. Pero sé que en Pero momentos de mientras llegas trabajar, al camino, tienes que probar con todas. Y todo. eso va muy articulado también con el diseño universal para el aprendizaje. Exacto. Ofrecer las múltiples Exacto. formas, las múltiples vías de comunicación. De comunicación. Entonces ahí Totalmente de trabajamos como, acuerdo. como esta parte, escucha activa de cuentos, sonidos y música, iniciación en el uso de apoyos visuales para pedir, rechazar o compartir, habilidades básicas adaptativas, expresión de necesidades, toma de decisiones y habilidades sociales, ¿cierto? Convivencia y cuidado personal. Por ejemplo, rutinas de higiene, alimentación, vestuario con apoyo visual y secuencias, participación en actividades colaborativas, reconocimiento de normas básicas de convivencia, en habilidades básicas adaptativas, cuidado de sí mismo, regulación, interacción con otros. Y yo les digo a ellas, que ahorita lo vas a ver más adelante, les digo, la psicóloga me decía la semana pasada, porque llegó la semana pasada y me decía, señora Claudia, tú me dices acá que busque un espacio seguro. ¿Cuál es el espacio seguro para Santiago acá? Entonces yo le decía, bueno, el espacio seguro acá en la casa es este y este, pero si estás en otro lado, ¿cuál consideras tú es un espacio seguro? Sensorialmente, ¿cuál crees es un espacio seguro? ¿Sí? Si vamos al humedal con él, ¿cuál crees que sería ese espacio seguro? Si estamos con él en la calle y escuchas mucho ruido y ves que él se empieza a alterar, ¿cuál será el espacio seguro? ¿Sí? Yo le decía un poco es, tú te tienes que poner a pensar en los zapatos del otro, del que yo estoy atendiendo, del niño que yo tengo, en este caso Santiago, pero si fuera otro niño en otro salón, en una institución educativa y colocan la música a todo volumen en el colegio, ¿cuál sería ese espacio seguro para que el niño se regule? ¿Sí? Entonces, es decir, me decía la psicóloga la vez pasada, es que yo llego acá y yo siento que usted me está dando clase. Y no es que uno le esté dando, pues si yo le decía, si tú me preguntas, pues yo te, ¿cierto? Yo no te voy a dar la solución, le decía yo a ella. Yo no te doy la solución, yo te explico. Y tú tienes que analizar frente a la realidad de cada niño, porque tú tienes que mirarlo, ¿sí? Por tan fácil que le digan a uno qué hacer, no, pues, ¿cierto? Observe al niño. Exploración del entorno, observación y manipulación de objetos, reconocimiento de lugares habituales, imitación, iniciación al uso del dinero, semáforos, normas viales, orientación espacial, uso de funcional del entorno. Bueno, aquí trabajamos por toda la sensibilidad estética. Estas son como de alguna forma, Liliana, como yo te decía, las materias con las que trabajamos. ¿Qué días se trabaja? No, acá no hay días, porque esto se hace todos los días. Sí, o sea, todo el tiempo, de manera indistinta, tú lo trabajas. ¿Sí? Ahora empezamos a mirar qué transversaliza la propuesta. Pues el diseño universal para el aprendizaje, el disfrute por el arte, el disfrute por el cuerpo, el disfrute por lo estético y lo sensorial, porque como te digo, pues hay que trabajar toda la parte sensorial, que el mismo diseño universal de aprendizaje nos invita a trabajar sobre toda la parte de integración sensorial para aprender. La ecología del entorno, ¿cierto? Es decir, el trabajo el valorar los contextos familiares, los comunitarios, la naturaleza, ¿cierto? Y la afectividad y los vínculos seguros, ¿sí? Y cuando yo hablo acá un poco de la parte de vínculos seguros, hablo de entender
el desarrollo emocional y la emocionalidad del otro, que él entienda que si me hace así me está doliendo, que si me hace así, ¿cierto? Que si de pronto me hace así solamente yo sé que está de mal genio, ¿cierto? Pero que también entienda que hay otra forma, que hay que ayudarlo a regularse, ¿sí? Entonces a esa parte que se tiene que transversalizar siempre, Liliana, siempre. Están las habilidades básicas adaptativas y entender, lógicamente, pues que esta propuesta es pensada desde la neurofuncionalidad, ¿sí? Desde la neurofuncional. Tenemos unos momentos de aprendizaje que es como yo les menciono a ellas de manera regular, que invito pues a que trabajen con como el día a día con Santiago, ¿cierto? Esos momentos de aprendizaje que hay. Pero acá tú te encuentras con algo, Liliana, y es la ruta de aprendizaje, ¿sí? La ruta de aprendizaje son los sitios, son 5 sitios que yo elegí que están cercanos a mi casa, a donde Santiago sí o sí debe ir por lo menos una vez a la semana, ¿sí? 5 sitios porque él es un niño que no está escolarizado. Entonces es como la salida pedagógica, llamémoslo así, que él tiene, ¿cierto? Esa salida que le va a permitir a él conocer otras cosas, que le hagan de pronto, que le hablen allá o pinten allá, que desarrollen actividades diferentes, que miremos qué tipo de actividades hay esa semana en ese sitio y de pronto, ¿por qué no vincularlo a una de las actividades que están proponiendo en esos sitios? ¿Sí? Él va a diferentes sitios y a veces como hay actividades de manera para la comunidad, pues él se vincula. Es decir, él no es un niño que está solo en casa, sino que se buscan espacios para que él se vincule con el contexto, con los otros contextos. Tenemos el humedal, tenemos los parques biosaludables, ¿sí? Aquí aparece más o menos lo que se pretende que trabaje. La plaza de mercado, que es un escenario maravilloso para aprender, porque estamos hablando de colores, texturas, figuras, o sea, de todo. Personas, sonidos, o sea, el escenario sensorial más hermoso de todos es una plaza de mercado, ¿cierto? Tenemos el Centro de Arte, Cultura y Tradición, en donde allá pues todo el tiempo hacen diferentes talleres todas las semanas. Entonces, si hacen talleres de bordado, pues vamos a bordado. Si hacen talleres de bisutería, vamos al taller de bisutería. Pero no lo hacemos con bolitas chiquiticas, sino con chaquiras. O sea, se hace todo por ejemplo, ellos hicieron un taller muy bonito la vez pasada sobre el bordado de fotografías y todas las personas llevaban su fotografía y sus hilos de bordado. Santiago llevaba su fotografía grande, ¿cierto? Que fue impresa, pegada en un cartón, con con hoja de punto de Roma y con lana. Y hicimos el proceso de bordado con él allá, ¿sí? Entonces, es aprovechar estos escenarios. Y pues espacios musicales donde los encontremos, y aquí por estos lados hay una huerta, entonces trabajar pues también con la huerta. Esos son como la ruta de aprendizaje que tiene Santiago. Aquí están pues todas las actividades rectoras, como yo te decía. Les hablo como la metodología que tienen que trabajar con Santiago. Como te decía anteriormente, el aprendizaje basado en proyectos, todo transversalizado a la luz del DUA, ¿sí? Aquí pues les digo más o menos qué se esperaría o cómo podrían ellos empezar a trabajar las cosas, ¿sí? Saque fotografías, muéstrele, anticípele a dónde vamos a ir, comuníquele qué es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Muéstrele visualmente, hable con él, ¿sí? Qué es lo que anticípele la información. Y aquí aparece algo, Liliana, bueno, aparece una estructura, pues cómo trabajar con él, ¿cierto? Dice acá, por ejemplo, utilice un sistema aumentativo alternativo, preséntele el día a día con un horario visual, evite sobreestimulación sensorial, bueno, ¿cierto? Entonces aquí les voy diciendo como todo de lo que tienen que tener Santiago, pero, bueno, aquí aparece una bitácora, más o menos cómo lo tendrían que trabajar ellos, pero por ejemplo, quería que miraras esto. Mira, ya. Recomendaciones generales para la interacción con Santiago. ¿Yo por qué pongo esto? ¿O por qué decidí ponerlo, Liliana? Resulta que vamos a pensar que llegó el terapeuta, ¿cierto? El psicólogo comportamental. El psicólogo comportamental se aplica mucho perfume antes de entrar a la casa. Llegó con su cabello suelto y llega con una ropa muy ajustada, ¿cierto? Entonces, Santiago es un niño de 10 años, sensorialmente se estimula, ¿cierto? Entonces te siente a ti el olor y se te arrima a olerte al cuello, no sé qué, te ve un collar y entonces te lo trata de coger y se te mete por el busto y entonces te mete la mano, ¿cierto? Entonces, por eso hablo de esa vestimenta, ¿sí?
Por eso hablo de tener cuidado con ese tipo de cosas, cogerse el cabello, es decir, de todos esos cuidados que uno aparentemente consideraría que no son importantes, pero que sí son supremamente importantes en el trabajo y en la ejecución con ellos, porque lógicamente hay una sobreestimulación sensorial y porque desafortunadamente esto va a generar que en los informes, pues si tú has estado en todos estos procesos de terapias, ¿cierto? No sé si solamente sea en la parte educativa o en lo de terapias, tú sabes que se hacen unos informes y en el informe entonces escriben el niño está generando procesos, pues no sé, de sexualidad, no sé qué cosas, y resulta que no es eso, resulta que hemos entendido el proceso de manera inadecuada, ¿sí? Entonces por eso lo pongo ahí, esta partecita. Porque a veces lo que pareciera, pues, que es algo que debiéramos manejar, que debíamos todo, no todo el mundo lo tiene como en cuenta. O sea, Uh parece que -huh. cae de su propio peso, pero en definitiva hay que hacer a veces puntualizar. Y bueno, eso es un proceso que también hacemos con nuestros estudiantes en práctica, un proceso permanente y a veces encontramos hasta cierta resistencia, ¿verdad? Hasta cierta resistencia, pero mira cómo posteriormente se están evitando algunas situaciones en las que están impactando de manera negativa al estudiante. Sí, 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 indudablemente sí. Acá tengo esto y acá empieza el trabajo por proyectos. Estos son los proyectos que se pretenden trabajar con Santiago. ¿Qué pretendo yo con estos proyectos? ¿Sí? ¿Qué pretendo yo con estos proyectos, Liliana? Primero, que lógicamente se aborden y se trabajen estas propuestas y que no solamente se haga, le decía yo a la profe de Santiago estos días, no se trata de solamente trabajar lo que aquí está, se trata de empezar a pensar cómo yo puedo trabajar este proyecto, ¿cierto? Así como cuando tú estás con los niños de preescolar y estás trabajando un proyecto de aula y que el proyecto de aula no solo solamente para saber sobre en este caso sobre los animales, sino que voy a aprender lo que te decía, a leer sobre los animales, voy a aprender a escribir los nombres de los animales, a hacer un proceso de asociación palabra-imagen, voy a empezar a hacer de pronto a generar un proceso onomatopéyico de los sonidos de los animales, a generar un proceso de verbalización tal vez como de la palabra, ¿cierto? Sí, Del sonido, todo todo integrado, integrado. porque hace parte pues de una visión integral, más aún si se fundamenta en todo el tema de diseño universal para el aprendizaje, ¿verdad? Exacto. Entonces aquí está el proyecto, como tú lo ves, pues tiene unos propósitos, están los ejes que ya te los mencioné con anterioridad, ¿sí? Están las habilidades básicas adaptativas que se pretenden trabajar desde cada una de las dimensiones, o vuelve y se genera pues todo el proceso metodológico que cómo se trabajaría acá, las habilidades que se esperan que se trabajen, ¿sí? Mira, date cuenta que acá empiezo yo a decir áreas, coloco esto de áreas, pero no es porque le estemos diciendo vamos a trabajar matemáticas, no, porque es que, ¿cierto? Vamos a trabajar este tipo de cosas que son habilidades básicas para el conteo, para este tipo de cosas, y empezamos a hablar aquí ya de las semanas, ¿sí? Entonces, date cuenta, por ejemplo, acá. Ayer estábamos en esto, por ejemplo, mira, juego de adivinanzas con pictogramas y sonidos. Pues yo no le voy a decir la super adivinanza a Santiago, ¿cierto? Sino que de pronto se la muestro, le muestro, ayer le mostraba el dibujito de la vaquita y una que tú lo manejas muy bien porque eres fonoaudióloga, ¿cierto? El dibujo de la vaca de pronto y una ficha de color blanco. Entonces le digo, vamos a señálame el animalito que hace mu, Santiago. ¿Dónde está el animalito? ¿Cuál de esos dos hace mu? Pues lógicamente no me va a mostrar la blanca porque acá no hay nada. Me muestra la otra. O sea, acierto. Apostémosle al acierto, ¿cierto? A que él pueda hacerlo, pueda desarrollarlo, pueda trabajarlo. Trabajamos con los pictogramas, ayer teníamos los sonidos de los animalitos, ¿cierto? El vocabulario, cómo se escribe cada una de las palabras. Si bien es cierto que Santiago no sabe leer, Santiaguito no sabe leer, pero vuelvo y te digo, pues colocaba yo el dibujito del animal, ¿cierto? La vaca, y acá le ponía la palabra vaca, y aquí abajo le escribía en un papelito vaca, y le decía, Santi, vas a buscar dónde dice vaca. Entonces él me mostraba, porque pues aquí hay letra, vaca, me mostraba ahí. ¿Y dónde está otra palabra que diga vaca? Entonces cogía el papelito y me lo colocaba encima. Asociación, ¿cierto? Estamos ¿Y haciendo asociación. utilizas muchos elementos de tecnología o incluso con materiales concretos? Material concreto, Liliana. Yo Ujú. soy casi cero tecnología.
Y te voy a decir por qué. Porque él se pone a mirar videos. ¿Sí? Entonces, él le gusta mucho escuchar videos de YouTube y entonces esto lo escala. ¿Sí? Es decir, si coge un celular, si se lo quitas en un momento determinado, entonces empieza a escalar y empieza a hacerte, empieza a gritar y a llorar y se golpea la cabeza. Entonces, Entonces, has identificado que la tecnología para no, él no, 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 no no, funciona. Y entonces, cuando hablamos de tableros de comunicación, tampoco los has incorporado con no. tecnología. Son Todo es a mano, análogo, todo lo impreso. hacemos a mano, todo es impreso a mano, a veces imprimo, a veces los hago a mano con dibujitos, plastifico y sale. ¿Sí? O sea, Mira es lo muy manual. importante que es la observación y este mensaje pues siempre lo estamos recalcando con los estudiantes, ¿verdad? Porque no es una receta de cocina que usted va a seguir al pie de la letra, porque funciona con una persona, quizás con otra no, ¿cierto? Funciona con un estudiante y con otro no, pero si no tienes esa capacidad de observación para esa toma de decisiones, probablemente el efecto que vas a lograr es el contrario. Entonces, indiscutiblemente tienes que estar muy atenta, ¿cierto? Muy Claro, pendiente de las respuestas y de cómo se va manejando el proceso para que tomes decisiones, las cuales también, según el diseño universal para el aprendizaje, es un proceso de iteración permanente, que no hace solo el estudiante, ¿cierto? Que hace el docente también y que evalúa y vuelve y aplica y utiliza para ver cuáles son los mejores resultados. es que yo como, mira Liliana, ya que tú estás diciendo eso para los profes que escuchen esto, los chicos que están en ese proceso de formación como maestros, que es lo que yo también te decía ahorita anteriormente con la psicóloga que te decía, yo no te voy a decir qué hagas, tú tienes que observarlo, ¿sí? El cuento acá es saber observar, pero entender que la observación no simplemente es sentarme y mirar ahí desde, ¿cierto? O sea, una observación donde yo no participe, sino que tiene que ser una observación participante, tiene que ser una observación en la que yo, como te decía anteriormente, si Santiago mira para un lado, yo miro para allá y trato de mirar al mismo foco, ¿cierto? Y si él empieza a mover sus manos, entonces yo trato de mirar el polvo del, ¿cierto? Las chispitas del polvo con las que él juega y trato de entender cómo es ese polvo con el que él está jugando, escuchar esos sonidos que lo están, ¿cierto? Es decir, cuando estamos hablando de los procesos de observación, observar no es ver, observar es escuchar, observar es oler, observar es sentir. Ese maestro, ¿cierto? Acompañante, ese maestro de educación especial, ese maestro de educación física, el maestro que sea, o ese profesional en terapéutico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, tiene que entender que cada uno de los chicos que llegan a sus diferentes escenarios son diferentes y que no hay receta mágica, Liliana, que lo que tú mencionabas anteriormente. No voy a apostarle a la misma propuesta que tengo con el niño de las 9 con el niño de las 10. No voy a hacer el mismo PR para el niño que tengo en tercero de primaria autista no hablante con el niño de tercero B que tengo autista no hablante. No puede ser el mismo, porque son Exactamente, diferentes. exactamente. Ya casi para terminar, nos gustaría que pues nos comentes si tienes alguna experiencia sobre la implementación del método ABA y pues Pues, quizás contarnos un poco si lo has incorporado, si lo han utilizado, qué resultados les ha dado y porque pues tenemos claro que no es para todos los ajá, niños, partiendo de esa idea, pero ya sí, a nos ver, gustaría escuchar eso. Liliana, pues de hecho, Santiago estaba pues con Sanitas y en Sanitas la IPS que nos atiende se llama Horizontes ABA. Santiago ya lleva ya 5 años con Horizontes ABA y el proceso de ellos es trabajando el método ABA. Pero definitivamente sí, el método ABA es una propuesta muy interesante, muy bonita, pero mal ejecutada y mal entendida. Cuando se entiende desde lo humano, Liliana, entendiendo que el otro tiene que aprender, pero que aprende desde su tranquilidad, no aprende desde ¿cómo te diría yo a ti? Para que no suene feo, adiestramiento. ¿Sí? Suena feo, pero sí. Que el ABA no debe ser un adiestramiento, Liliana. Y pareciera a veces en las prácticas terapéuticas que fuese un escenario de adiestramiento para que el otro haga. ¿Sí? Para que no haya error, para que tú señales, si ya señaló, entonces ahora haga otra cosa, pero entonces voy a tenerte 15 veces, 10 veces, 20 veces diciéndome cuál de estos es el borrador, por ejemplo,
señálame el borrador, y si te cojo el que no es el borrador, entonces otra vez, señálame el borrador, y el niño lo hace y vuelve y le pregunto, y vuelve y le pregunto, y ves a los terapeutas, entonces, con esa tablita, con esa hojita, haciendo el checklist, una vez el conteo, ¿no? 2 veces, 3 veces, 4 veces, y se pierden del aprender, Liliana. Sí, yo le decía, Exactamente, lo hacen como algo muy mecánico y uy, esa tampoco es sí, la idea. Entonces, no, lo que ocurre también con las tecnologías, lo malo no es la tecnología, sino cómo lo utilizamos. Entonces, lo malo no es esto, sino cómo finalmente también lo estamos empleando. ¿Y qué recomendación darías para un estudiante y para un licenciado que esté incursionando en el uso de esta metodología? ¿Cómo puede humanizarla más? ¿Qué elemento le debe incorporar para realmente mejorar su efectividad? pues yo les digo mucho a los, precisamente la semana pasada le estaba diciendo a la psicóloga comportamental, porque como es nueva, pues ella llega pensando en eso, ¿no? Venga, ¿cuántas veces voy a trabajarle, ¿cierto? Vamos a trabajar en mesa y entonces vamos a hacer, y empezamos a hacer las mismas prácticas. Y yo le decía a ella, eh, María Alejandra, yo quiero que tú entiendas algo y es, Santiago es un niño y como niño tiene que explorar y como niño va a ser de pataleta. Entonces, vamos a trabajar acá. Yo le decía, mira, esta es la propuesta de Santiago, este es el proyecto de él. Y a partir de lo que tú veas ahí, por ejemplo, si tú quieres, hoy queremos trabajar un taller de cocina, vamos a fritar unos huevos, vamos a hacer unos huevos pericos, pues desde ahí puedes trabajar aprendizaje instruccional, pues desde ahí puedes trabajar seguimiento de instrucción, bueno, aprendizaje instruccional, desde ahí puedes trabajar de pronto vocabulario, desde ahí puedes empezar a trabajar todos los objetivos de intervención que tú tengas, los trabajas desde el mismo trabajo cotidiano. Es decir, cuando tú me preguntas qué consejo yo le daría a esas personas es, piénselo desde lo cotidiano. Deje de pensar en llenar ese checklist de los 10 intentos, ¿cierto? Sino que dese la posibilidad, le decía yo a ella, date la posibilidad de conocer a Santiago, de sonreír con él, ¿cierto? Preocúpate porque él se vincule contigo, preocúpate porque esa hora, 2 horas que tú estés con ese niño, esa niña, en el que estés en el aula de clase, te mire y te sonría. Si ese niño te mira y te sonría, tú te la ganaste hoy, Liliana, ¿cierto? Pero si ese niño grita, te jala la mesa, te tira las uñas, te jala el cabello, te trata de morder, ahí no hay vínculo, no hay aprendizaje. El niño está estresado y no va a lograr nada. Entonces es importante que empecemos a entender, el método ABA funciona, sí funciona, pero tenemos que entenderlo no como un protocolo que hay que seguir al pie de la letra. Hay que entender la naturaleza del otro, hay que hablar con las familias, hay que conversar con las familias y entender el entorno. El entorno es Así muy es. importante. Así es. Y mira que está muy relacionado con esas habilidades blandas que debemos tener como profesionales y que pues no se forman en una escuela, no se forman con un curso ni mucho menos, sino que van mucho más allá hacia la persona, hacia esas actitudes y las aptitudes que tiene y cómo las puede desarrollar, que para nuestros estudiantes en formación, los futuros licenciados, son fundamentales, que los reconozcan desde su práctica para que después las puedan proyectar en su futuro profesional. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. De verdad que me quito el sombrero, Claudia. Eres una mujer convencida de la educación y no solamente lo manifiestas cuando haces una clase, lo estás poniendo en práctica en tu vida. Nuestros más sinceros agradecimientos por regalarnos este espacio y por compartirnos esta bella experiencia. Esperamos que pronto publiques un libro porque tienes el material completo para hacer un libro que de verdad ilustre, ¿cierto? Esa aplicación tan interesante que tienes. No sé, quizás esa sería como la última pregunta. ¿Qué perspectiva tienes a futuro con respecto a toda esta experiencia que estás teniendo? Bueno, nosotros, bueno, con mi esposo sí hemos pensado bastante en pensarnos en trabajar desde una escuela alternativa, ¿no? En pensarnos en una escuela, pues, lógicamente mirada para niños en condición con diversidad, donde se piense una propuesta así como yo la tengo, porque yo sé que no la tienen en otros escenarios. Y, pero también, bueno, yo, como te decía anteriormente,
Pues yo pertenezco a varias comunidades de aprendizaje y todo el tiempo ahí estoy como escribiéndole a la gente cuando de pronto preguntan cosas o algo, ¿cierto? Como ayudándolos, porque para mí es muy importante que formar a los demás, no específicamente porque me tenga yo una ganancia sobre eso, ¿sí? Sino que darles a conocer la información que yo tengo, que yo sé, porque yo necesito que más personas hagan las cosas mejores, mejores prácticas familiares, de la comunidad, de los maestros, de los terapeutas. Y por lo mismo también, pues yo escribo bastante, Liliana, pero escribo son cuentos. Escribo muchos cuentos que van pensados desde la diversidad, desde la realidad, desde lo que pasa con mi hijo, algo que pasa el día anterior y entonces lo narro en un cuento, ¿sí? El diente que se le cae a él y entonces es contar la hazaña del ratón Pérez cuando llega a una casa de un niño que está en condición con diversidad, qué hace el ratón Pérez para que él le entienda, cómo huye el ratón Pérez por los ruidos o los gritos del niño. Sí, escribo son muchas historias, muchos cuentos pensados desde la diversidad. Excelente, Claudia. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos que también hayas disfrutado de este Claro que sí, conversatorio que pues desde la Universidad del Atlántico hemos preparado para dar a conocer esta experiencia tuya. claro que sí, Liliana, muchas Que gracias. tengas un feliz día. Gracias, cuídate mucho. Chao, gracias a todos. Chao.